Los pasajeros de la noche, un podcast de historias extravagantes y relatos perdidos y desencontrados, dedicado a todos los noctámbulos, insomnes, sonámbulos y otros sujetos poco recomendables que tengan ganas de parar la oreja. Una copa que se mueve sola en la noche, una puerta interna que se abre repentinamente, el sonido de pasos que se acercan en un pasillo que está vacío, o gritos de terror en un bosque oscuro. Todos estos sucesos tienen una nota en común. Son la antesala de lo sobrenatural. El término sobrenatural es utilizado para referirse a aquellos fenómenos que existen fuera de las leyes de la naturaleza, aquellos extraños sucesos que también nos permiten conjeturar la existencia de otra realidad, misteriosa y oculta a nuestros ojos profanos y mortales. Porque parecería que con nuestra realidad conviven otras realidades, otros mundos o dimensiones, pero que se manifiestan muy rara vez o en forma sutil, de manera solapada, en donde la frontera entre uno y otro barrio usualmente no es percibida por el distraído. Este universo de sucesos sobrenaturales engloba a cualquier manifestación que exceda o esté más allá de lo que se entiende como natural, y lo sobrenatural es a menudo asociado con la idea de lo paranormal y lo misterioso, convirtiéndose bajo muchas de sus manifestaciones en el combustible propiamente del miedo. Como escribía el maestro del terror Howard Philip Lovecraft, la emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo, y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. Porque eso que se manifiesta ante nuestros ojos, en forma real o imaginaria, no guarda relación con la lógica de nuestra realidad. Y lo paranormal o lo sobrenatural es en líneas generales siempre ajeno a nuestra mundana cotidianeidad, y demanda con preferencia siempre un ámbito propicio para su desarrollo, porque exige silencio y atención, y por ello, qué mejor momento que la noche para que se manifieste. Un fenómeno sobrenatural que se precie de tal difícilmente podría manifestarse un viernes de octubre por la tarde en una oficina del centro de la ciudad, entre el bullicio y las risotadas de los oficinistas que festejan que el jefe se ha retirado temprano. Un suceso sobrenatural demanda un ámbito de aplicación más propicio para una manifestación decente y a la vez aterradora. Esta demanda se nos presenta casi como un principio ontológico. En un ambiente calmo y sereno, preferentemente nocturno y alejado de la profanidad, debe adicionársele un observador en estado de sensibilidad y perceptibilidad acorde, para que no pueda escapársele a la atención el más mínimo atisbo de sobrenaturalidad sobrecogedora. El sujeto debe poder escuchar sin hesitación alguna el grito lastimero más lejano y lograr no confundirlo con el sonido de algún pájaro cercano. Si propiamente de fantasmas se trata la cosa, es menester además que se cumplan algunos otros mandamientos, que vendrían a ser los siguientes. Primero, un alma en pena que se precie de tal es tributaria de un lugar antiguo, preferentemente con algunos cientos de años, aunque más no sea unas cuantas décadas por lo menos. También, en segundo término, es requisito indispensable que la precitada edificación hubiera sido testigo mudo, de la verificación previa de sucesos penosos y terribles, generadores de dolores y tristezas varias que, siendo de envergadura tal, hubieran desatado en el lugar un eco reverberante de sutiles manifestaciones espectrales, quejumbrosas y ectoplasmáticas. Por los motivos aquí expuestos, desde este podcast, que lleva por nombre Pasajeros de la Noche,
Descartamos rotundamente la posibilidad de apariciones fantasmagóricas en el colectivo 60 de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana. Porque un fantasma, queridos amigos, requiere exclusividad en la atención, tanto como detesta la pluralidad de testigos. Ahora bien, sin perjuicio de las apariciones inesperadas, es menester que tratemos también aquellas manifestaciones que, por el contrario, son producto de la invocación. El siglo XIX fue el siglo de los médiums y espiritistas, que tras la doctrina de Allan Kardec aseguraban lograr un contacto con los seres del más allá. Un tanto antes a la aparición del espiritismo, se venía forjando la literatura fantástica, la cual nos ha legado innumerables obras desde sus varios subgéneros, entre los que están la literatura de terror, la de ciencia ficción o la literatura gótica. Narraciones que hicieron furor justamente en el siglo XIX y han llegado hasta nuestros días. Y en el universo de relatos de terror, entre las formas clásicas de invocar un fantasma o a otro tipo de entidades, encontramos distintos ritos o procedimientos ancestrales a fin de lograr este oscuro cometido. Entre ellas, la nigromancia, que es la rama de la adivinación que se dedica al vaticinio del futuro mediante la invocación de espíritus. Debemos decir al respecto que es una práctica antigua común a la tradición mística o sobrenatural de varias culturas, entre ellas la egipcia, la mesopotámica y también la persa, entre muchas otras. Y aún en nuestros días se ejerce activamente buscando el contacto con el otro barrio, es decir, el lugar en donde cohabitan los finados y otros asociados. En el arte de invocar difuntos, suele también agruparse a aquellos valientes invocadores de espíritus del más allá, de almas en penas y errantes, y cualquier otra entidad que ande suelta por los extraños parajes de la ultratumba. Inmerso en los métodos clásicos de invocación de entidades sobrenaturales encontramos al viejo y conocido juego de la copa, capaz de dejar incluso en estos parajes a alguna entidad diabólica visitante, que merced a la rotura de una copa, no solo se quedaría en el lugar de su invocación, sino que además atormentaría a los incautos invocantes. Y tampoco podríamos dejar de lado la Ouija, ese tablero de madera que tiene alfabetos y números, con el que los que persiguen las cuestiones del más allá, en sesión, buscan establecer también un contacto con espíritus y entidades de otros planos existenciales, almas en pena, difuntos y también demonios. El escritor y poeta Dante Remigio Leguizamón, quien en sus tiempos mozos supo ser asiduo habitué de lupanares y casas de cita sobrenaturales y a pie de página, nos escribía en torno a sus propias experiencias en relación a lo que él daba en llamar la tabla parlante, lo que sigue a continuación. Y así decía: yo también quise participar de un diálogo con los seres allende de este mundo. Quise probar mi valor y probar la posibilidad de la existencia más allá de los parámetros que nos resultan cotidianos y conocidos. Con dicha premisa, y arropado con todo el valor que un hombre sencillo y simple puede tener, aquel viernes perdido de junio, a las 3 de la madrugada, y con aquel grupo de gente poco recomendable, me puse a jugar yo también con la tabla parlante. Y en rigor de verdad debo admitir, todo esto era porque, sencillamente como curioso que soy, quería comprobar por mí mismo si era verdadero aquello que se decía de los contactos con los espíritus o si por el contrario solamente era pura palabrería barata, supercherías de feria. Recuerdo vívidamente que esa noche dejé de lado mis pensamientos más profanos y aliviané mi alma lo más que pude, y que seguí con suma atención la invocación de quien profesaba de medium con los seres del más allá, y paciente esperé. Esperé con las ansias de un niño para experimentar lo inusual, una bocanada del peligro que proporciona lo desconocido. Y finalmente, luego de unos segundos que me parecieron una eternidad, ante la primera pregunta del medium referente a si había alguna entidad sobrenatural entre nosotros, con un terror indescriptible
que me acompañará por el resto de mis días, fui testigo de cómo el indicador de la Ouija se movió en zigzag, señalando la palabra no. Queridos noctámbulos, será hasta la próxima vez.